Buenas tardes. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante y deseo que tú leas el contenido que hay que veas el contenido que hay en este video y leas también las páginas que te voy a sugerir. Hoy día tenemos la clase de historia con el tema Producciones intelectuales significativas de los pueblos americanos. Las civilizaciones precolombinas, ¿no? Antes de la llegada de Colón, produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de los fenómenos naturales y el registro de esas experiencias. Y podemos ver aquí nosotros cómo están los números de una de las civilizaciones precolombinas. Recordemos que fueron los incas, los mayas y los aztecas, aquellos que estuvieron, o sea, los más importantes, porque hubieron muchos pueblos en América, pero esos fueron los más importantes. Fue así como esas culturas, las matemáticas, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre astronomía, lo que determinaban su calendario, la actividad agrícola y el culto. Y era muy importante porque recordemos que la agricultura era pues la base de su economía, que pues, con eso ellos vivían, pues no. Entonces, en todo caso, la agricultura, ellos tenían que saber los ciclos y demás, y eso les permitía a través de los números. Los mayas y el número cero, ¿no? Los mayas crearon un sistema de numeración vigesimal parecido al de otras civilizaciones mesoamericanas. El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del número cero cerca del año 36 a.C. Entonces aquí podemos ya ver en nuestra imagen justamente al costado el número cero. Para los mayas el cero surgió como una necesidad, dado que el sistema numérico era posicional, es decir, de posiciones, ¿no? Cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo con la posición en la que se encontraba dentro de la cifra. El cero era representado por un caracol, un animalito que tenían mucho a su alrededor, el caracol. Como el valor de cada cifra es relativo, el lugar que ocupa, se hacía imprescindible un signo para indicar de la ausencia de unidades. Pero a pesar de haber empleado el cero, parece que a los mayas no les interesaba el concepto de cantidad nula, o sea que no había nada. Este sistema de numeración se desarrolló sobre todo para calcular fechas y elaborar el calendario. Los incas y el quipu. En cambio, las matemáticas incas tuvieron mayor aplicación en el campo económico. Desarrollaron una aritmética sencilla con fines contables basadas en el sistema decimal. Emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso dice nuestra diapositiva y aquí al lado podemos nosotros ver, ¿no? Un quipu, que es un sistema que ellos empleaban para contar y consiste en una soga con muchos nuditos, ¿no verdad? A diferencia de los mayas, los incas no utilizaron el cero. Los incas crearon un sistema de numeración posicional para representar números y registrar cantidades, un conjunto de cuerdas, la que estoy mencionando en este momento, con nudos llamados quipu, ¿no? A su vez, los nudos pueden ser de diversos tipos y de diversos colores, ¿no? Lo que simbolizan el número representado en dicha cuerda. El blanco era para la plata, el amarillo para el oro, el rojo para los soldados, pues representaba la sangre, y en cada cuerda se hacían nudos para representar. Un nudo empleado en un sistema posicional tenía mucho relación con lo que ellos querían mencionar, ¿no? Para indicar el cero no se hacía ningún nudo. De esa manera ellos podían contabilizar. Había gente especializada que ellos podían interpretar estos famosos quipus en la civilización maya, ¿no? Y que era pues, perdón, la civilización inca, que fue una al lado de los mayas y de los aztecas, una de las grandes civilizaciones de América. Los aztecas y su número de maíz. El sistema de numeración azteca era vigesimal y de tipo aditivo. Se empleaban 4 símbolos básicos para los números principales. Aquí tenemos en nuestras gráficas lo que ya los aztecas podían medir con sus cálculos, ¿no? Aquí el área de un terreno, ¿no? Y pues hacer o tener contabilidad de la cantidad de maíz, que era lo más importante para ellos, ¿no verdad? Y que tenían dentro de sus acequias, ¿no? El sistema de numeración azteca era vigesimal, como ya dijimos, ¿no? Cuando decimos vigesimal,
nos referimos a que están contabilizados de 20 en 20, más o menos así, ¿no? Dado que la escritura era ideográfica como la egipcia antigua, los símbolos numéricos aztecas también lo eran. Como el maíz era el principal cultivo de esta civilización, los símbolos numéricos estaban inspirados en este cereal. Así, el 1 era una vaina de la semilla del maíz, podemos ver aquí, ¿no, verdad? Aquí nuestro recuadro, aquí podemos ver nosotros que que por aquí está una vainita, que significaba pues 1. El 20 era representado por la bandera empleada para marcar los límites de un terreno. Para el 400 la figura era una planta de maíz o una pluma y para el 8000 era un costal. Entonces, de esa manera, ellos podían tener más o menos el cálculo, o mejor dicho, el cálculo de lo que ellos poseían. El tiempo y los calendarios, ¿no? En las culturas precolombinas, así como las orientales y la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, como la modernidad occidental. Por ser culturas eminentemente agrícolas, mayas, incas y aztecas no veían el tiempo como un devenir pasado, presente o futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales, las estaciones del año, la lluvia y la sequía. Aquí podemos ver nosotros en nuestro en nuestra imagen cómo ellos medían a través de su reloj, más o menos, ¿no, verdad? El calendario maya, el sistema de numeración vigesimal maya, fue desarrollado para calcular el tiempo. Dos tipos de calendarios se superponían, ¿no? El calendario sagrado lunar, llamado Tolsky, compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días, y por otro lado, el HAT, calendario solar, de 360 días, más de 5 días más, los que decían ellos, ¿no? En el Solkin, el cálculo del tiempo se puede representar por medio de dos ruedas dentadas, como podemos ver en nuestra imagen. En una se encuentran los números del 1 al 13 y en la otra los nombres de los días. Las ruedas de los números giran hacia la derecha y de la de los días en sentido contrario. De esa manera ellos podían darse cuenta qué día estaban, ¿no? Entonces esa era pues la aportación de los mayas que dieron, que es su calendario. El calendario astronómico Inca. El calendario Inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, de manera que pudieran aprovechar mejor sus influencias en el régimen agrario. Recordemos que la agricultura es la base de su economía, ¿no es verdad? Para los incas el año Huata de 360 días estaba dividido en 12 meses, 12 lunas y de 30 días cada uno, ¿no? Más 5 que agregaba al finalizar. Los meses llevaban nombres de fenómenos naturales o aspectos de la agricultura. Para aquellos que pensaban que las culturas aquí en América no tenían ninguna ciencia, así, miren ustedes, estamos viendo cómo los incas ya tenían su propio calendario. De esa manera, ellos podían conocer qué estaba pasando, o sea, contabilizar los días que estaban sucediendo en el año. Los yancas, que eran considerados los astrónomos, observaban los solsticios y equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedra, sucangas le llamaban ellos, dispuestos de tal forma que en cada mes cada uno de ellos señalaba por dónde salía y se ocultaba el sol. Con ellos se anunciaban las fiestas, los tiempos de siembra y también algo muy importante para ellos que era la cosecha, que era pues la recolección de los productos que ellos trabajaban, pues, ¿no? El reloj solar inca, ¿no? Un artefacto para medir el tiempo, producto de la observación al sol, es el Intihuatana, donde se amarra el sol, dicen ellos, ¿no? Es una escultura labrada en granito, y aquí podemos ver en la imagen, más o menos representada, sobre la que se eleva un cubo con 4 caras que miran hacia cada punto cardinal. La Intihuatana servía para determinar las estaciones según la sombra que daba el sol a la base del monolito y permitía precisar el solsticio de invierno para las fiestas de Dios, del dios Sol, que eran muy importantes, recordemos nosotros, para los incas. Los calendarios aztecas. Los aztecas registraban el tiempo en dos calendarios. El sol de 365 días, llamado Xiwet,
estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más 5 días inútiles, decían ellos. El Tonalpohualli, que tenía 260 días repartidos en 13 meses. La piedra del sol, una de sus piezas claves para entender el calendario, es la llamada piedra del sol, que mide 3.6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas, o sea que es inmensa, es una piedra bastante grande. Estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, ¿no? En ella fueron esculpidos los nombres de los días y de los años cosmogónicos, que eran de los aztecas, que estamos hablando en este momento, pero no es el calendario, sino más bien un símbolo ritual del Xiuhtecuhtli, el dios viejo y del fuego. Recuerdan que estos pueblos tenían sus mismos, o sea, sus propios dioses, ¿no? Y que ellos tenían su culto y adoración a cada uno de ellos. Una de las cosas que ellos también mencionaban era el dios viejo y del fuego, por ejemplo, uno de los dioses de ellos, como otros que ellos mencionaban. La medicina maya, ¿no? Los mayas llegaron a tener una clasificación de las enfermedades de acuerdo con sus causas y síntomas, e incluso podían prevenirlas. También suturaban heridas y trataban fracturas, ¿no? ¿Cómo lo hacían? A través de las medicinas, como podemos ver en nuestra imagen, ¿no? Para la cultura maya, la enfermedad era un desequilibrio corporal consecuencia de un mal comportamiento, o sea, más o menos un castigo de Dios. O era signo de una fatalidad que vendría sobre la comunidad, por lo que procurar la salud o el equilibrio del enfermo era un asunto de interés general. Todo el mundo estaba preocupado de que ese enfermo se curara. En el ritual de curación se daban preparados de plantas, oraciones, confesiones públicas, ofrendas, sacrificios, baños de purificación y consumo de psicotrópicos que hacían entrar al enfermo y al chamán en trances místicos muy conocidos y vistos pues también recreados en las historias de la medicina maya o de los mayas que se ven en la actualidad, ¿no? En las películas, ¿no? También podemos verlos o leerlos en los libros. La medicina inca. Los chamanes incas utilizaban hierbas minerales, animales vivos y disecados, oraciones y canciones para sanar a los enfermos. También practicaban cirugías, perforaban el cráneo para extraer las causas del mal como los espíritus. Por ejemplo, aquí podemos ver nuestra imagen a un chamán inca haciendo este tipo de intervenciones, ¿no? Para este tipo de intervenciones usaban la coca o alguna planta que adormeciera al paciente como anestésico, ¿no? La coca era pues muy, se puede decir, para esas cosas era muy apetecida, ¿no? Para poder dormir al paciente o que entre en un trance. También practicaban cirugías, perforaban el cráneo para extraer las causas del mal, como los espíritus. Para este tipo de intervenciones usaban la coca o alguna planta que adormeciera al paciente como anestésico local para que estos no sintieran, como ya dije, que estaban pues siendo intervenidos de alguna manera. La medicina azteca. Según testimonios de cronistas de la época de la conquista, como Fray Bernardino de Sahagún, los habitantes de Tenochtitlán, recordemos que era la capital del imperio azteca, ¿no? Gozaba de buena salud y llegaban a viejos sin haber padecido enfermedades graves, entre otras razones, por la sabiduría y la habilidad de sus médicos, ¿no? Aquí podemos ver a un ritual chamán realizado por uno de sus chamanes médicos, ¿no? Aztecas, como yo les mencionaba. Para los pueblos aztecas, la magia, religión y medicina estaban íntimamente ligadas, ¿no? Ya que tenían una visión holística del mundo y de la vida. Cuando dicen holística quiere decir que lo miraban como que en el mismo momento o en el mismo tiempo miraban o veían todo esto. Vamos a hablar en este momento rápidamente de la organización social y política y podemos ver aquí a los mayas, incas y aztecas, los pueblos, como ya mencioné, más importantes de América. No, eso no quiere decir que hubieron solamente estos pueblos, porque en América hubieron muchísimos pueblos, pero estos fueron los que llegaron a tener como que los mayores avances científicos y tecnológicos, ¿no? Los mayas
tenían más o menos que se puede decir, y su organización social y política estaba basada en la teocracia. Tenían ciudades-estados, el ala yunig era el rey y las clases sociales pues también se daban en estos pueblos. No todos los pueblos del mundo se han dado las clases sociales en realidad, no todos los pueblos del mundo, no, pero ellos también tenían sus clases sociales, impuestos y esclavos, ¿no? Que eran producto de las guerras que ellos tenían. Los mayas eran muy sanguinarios, recordemos que les sacaban el corazón a los esclavos, según menciona la historia. Los incas, la teocracia, también, o sea, cuando decimos teocracia quiere decir que ellos estaban basados en los dioses, ¿no? Supuestamente el dios lo ponía al inca, el maya también lo ponía directamente, eran hijos del dios que ellos tenían, pues en este caso el inca era el dios sol. Imperio unificado, el inca era el emperador, absolutismo, solamente el inca mandaba, tenían también sus clases sociales, vuelvo y repito, todos los pueblos del mundo a través de la historia han tenido clases sociales, ¿no? Trabajo tributario, como la mita, que era uno de los trabajos más horrorosos que tenían en la antigüedad, inca aquí en América del Sur, que era trabajo en las minas, que trabajaban muchísimo, ¿no? Mucho más cuando los cogieron los conquistadores, porque ellos tomaron a cargo las mitas, pero bueno, en este tiempo también era terrible porque era un trabajo muy forzado, tomando en cuenta que no tenían, por ejemplo, recursos como herramientas que le proporcionaban un trabajo un poco más aliviado, ¿no? Esclavos también. Los aztecas tenían la confederación de monarquías, hegemonía de Tenochtitlán, el Tlatoani era el rey, las clases sociales, como en todos los pueblos que hemos visto, tenían sus impuestos y también tenían sus esclavos que por lo general eran productos de la guerra. Los esclavos por lo general eran las personas de otros pueblos que habían sido tomados como prisioneros y luego pasaban a ser esclavos. Arquitectura, ¿no? Las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos de astronomía. De hecho, los monumentos fueron construidos con una orientación para permitir seguir el curso de los cuerpos celestes o predecir los solsticios y equinoccios que se daban. Pues no, ya hemos visto que para ellos la religión era muy importante. Además, esa función astronómica de los edificios no pueden desvincularse de la religión, ya que los cuerpos celestes eran considerados deidades por estas culturas. El orden con que sucedían todos los fenómenos celestes, ciclos, años, temporadas, días, horas, debían verse reflejados en las construcciones, en especial en las pirámides. Para que los edificios estuvieran en concordancia con el orden de los astros, mayas, incas y aztecas orientaron sus edificios con los puntos cardinales del este a oeste por el movimiento diario del sol y de norte a sur por los llamados conocidos solsticios. Los incas desarrollaron una arquitectura más sobria, pero planificada a través de maquetas y bocetos. Utilizaron dimensiones de partes del cuerpo humano como medidas de referencia, brazos, codos, pies. Levantaron sus edificios sobre una planta rectangular construidas con rocas o adobe, que podemos ver al lado, pues no, de nuestra imagen, podemos ver más o menos sus construcciones, que eran, pues no usaban cemento, pero eran muy macizas. Eso es de, como quien dice, admirar, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos construcciones y recursos diferentes, pero ellos tienen una magnífica arquitectura a pesar de que no poseían estos recursos, como ya mencionamos. Varios recintos alrededor de un patio rodeados por un muro conformaron la cancha o unidad arquitectónica mínima, se puede decir. Las huacas, por otra parte, estaban pues en ciertos lugares. Estas huacas eran lugares ceremoniales en los que se rendían culto a una divinidad y se conservaban las momias de los gobernantes. Solían consistir en un complejo de varios edificios con una pirámide principal construidas en adobe, ¿no? Aquí vemos nosotros, como ya les mencioné, esta construcción realizada por los incas y que podemos verlo en Machu Picchu, aquí en Perú. Ojalá que tengamos la oportunidad de viajar y podamos ver esas grandes ruinas inca para llevar, pues, darnos la idea de cómo fue este pueblo.
En cambio, la arquitectura azteca se caracterizó por las pirámides de planta circular y con aspecto de remolino. Las más conocidas son la de Tlahuaca, está un poco difícil la lectura de esto de aquí, ¿no? Y de la estación del metro de Pino Suárez en México. Otra construcción muy frecuente fue la plataforma decorada con calaveras para depositar los cráneos de los sacrificados. De estos, hoy día solo se conserva un pequeño altar en el Museo Nacional de Antropología de México. También construyeron templos piramidales de plantas cuadradas o rectangular con una sola escalinata de acceso, y varias pirámides de Tenochtitlán siguen este patrón. Entonces podemos ver nosotros que estos pueblos tenían mucho en común, ¿no? Incas, mayas y aztecas, ellos realizaron esta arquitectura justamente para poder adorar a sus dioses. Ellos hicieron todo lo que fueron pirámides, que esas pirámides que se encuentran en la cultura maya, que son muy admiradas por también las dimensiones, así como las egipcias allá en África, ¿no? Son admiradas porque tienen esas medidas tan exactas acá también, ¿no? Como los mayas en este tiempo, vuelvo a repetir, sin recursos, sin herramientas, no solamente con ciertas herramientas rudimentarias, llegaron a tener estas grandes construcciones en un tiempo que era muy difícil, ¿no? Entonces también tenemos nosotros que darle crédito a aquellas culturas como los mayas, incas y aztecas, las más grandes de América, que llegaron a tener avances tecnológicos para que no digan, no, la historia no podía decir que aquí no existía culturas con avances y con inventos, o sea, con avances científicos y tecnológicos que ya iban para una evolución, pues, ¿no? No como dicen que no había aquí nadie, vinieron acá, no, 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 no. Aquí habían culturas que si la mano amiga del español hubiera venido y nos hubieran orientado, ayudado, ¿no? En la evolución hubiera sido otra cosa. Pero esta conquista, como ya veremos más adelante, fue una conquista tremenda, ¿no? Donde todo esto lo desaparecieron, ¿no? Y lo minimizaron. O sea, no, la historia ha sido muy injusta con los pueblos de América, diciendo que aquí no existía más que gente que no tenía más que un conocimiento limitado, ¿no? Que eran gente sin civilización, gente sin cultura, gente... No, ellos tenían una cultura no tan avanzada como la europea, como la asiática de pronto, pero tenían una cultura que ya estamos viendo nosotros. No, para eso estamos aprendiendo historia, para conocer nuestra cultura porque es parte de nosotros. Okay, muchas gracias por la atención. Espero que ustedes vean estas diapositivas y que les haya servido la explicación. Gracias.